El pitido monótono del monitor cardíaco había sido mi única compañía durante las últimas 3 semanas. 61 años de vida. Y jamás imaginé que mi propio corazón pudiera traicionarme de una forma tan rotunda. La cirugía fue más compleja de lo previsto, según me explicaron los médicos. Un triple bypass que me ancló a cuidados intensivos durante días que se sintieron como una eternidad. Cuando por fin me dieron el alta, mi primer impulso fue llamar a Adrián, mi único hijo, mi orgullo, el hombre de 35 años que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él apenas tenía 5. Adrián, mi amor, ya me dan el alta. ¿Puedes venir a por mí? Mi voz sonaba frágil, pero cargada de esperanza. El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado. Mamá, estoy hasta arriba de trabajo. ¿No puedes tomar un taxi? Luego te lo pago. Sus palabras fueron un golpe sordo, más profundo que cualquier incisión en mi pecho. Pero hijo, acabo de salir de una cirugía de corazón. El médico dice que no debo coger peso, que necesito ayuda para... Mira, mamá, ya lo hemos hablado. Eres fuerte, siempre lo has sido. Además, en casa está todo organizado. Tú, solo llega y descansa. La llamada se cortó antes de que pudiera replicar. Me quedé sentada en la cama del hospital, con el teléfono temblando en mi mano. Las otras pacientes de la habitación me observaban con una mezcla de lástima. Una de ellas, una mujer de mi edad, negó con la cabeza. Los hijos de ahora no son como los de antes, querida, murmuró. El viaje a casa fue un calvario. El taxista, un hombre mayor de acento sureño, me ayudó con la pequeña maleta, pero sentía cómo cada movimiento tiraba de las suturas de mi pecho. Al llegar a mi casa en Maple Street, la misma casa donde había criado a Adrián, donde habíamos compartido tantos momentos felices, algo se sentía distinto. Pagué los $35 del taxi con el dinero que guardaba en mi cartera para emergencias. Mientras el coche se alejaba, me quedé de pie frente a mi propio hogar, sintiéndome como una extraña. Fue entonces cuando la vi, una niña pequeña, de no más de 8 o 9 años, sentada en los escalones de la casa abandonada de al lado. Su ropa estaba sucia, su pelo enredado, y en su rostro había esa mirada de quien ha visto demasiado. «Señora», gritó, poniéndose en pie de un salto. «Señora, no entre. Un hombre malo estuvo ahí y...» Su voz se quebró de repente. Adrián apareció de la nada, como si hubiese estado esperando oculto. Su expresión era extraña, una mezcla de nerviosismo y algo que no supe identificar. «Mía, ¿qué te he dicho de molestar a la gente?» Su voz fue áspera, más de lo que jamás le había oído hablarle a un niño. Se acercó a la pequeña y la agarró del brazo, sin ninguna delicadeza. «Pero, señor Adrián, ella tiene que saber que...» «No tiene que saber nada. Lárgate de aquí ahora mismo». La niña me lanzó una mirada suplicante, como si quisiera comunicarme algo urgente, vital. Pero Adrián la apartó de un empujón y ella corrió a refugiarse en la casa abandonada. «¿Quién es esa niña?», le pregunté, con el corazón latiendo de forma irregular, y no solo por la cirugía. «Nadie importante, mamá. Una pequeña vagabunda que causa problemas en el vecindario. Ya he llamado a servicios sociales». En ese instante, como si fuera parte de una coreografía macabra, 2 coches patrulla giraron en la esquina y se detuvieron frente a nuestra casa. Mi confusión se convirtió en alarma cuando los agentes se bajaron y caminaron directamente hacia nosotros.
señora Elvira Morrison?, preguntó uno de ellos, un hombre joven con bigote. Sí, soy yo. Recibimos una llamada sobre una menor que está causando molestias en la zona. ¿Ha tenido algún problema con la niña? Miré a Adrián, cuyo rostro era una máscara indescifrable. No, ella solo estaba... La niña tiene problemas mentales, me interrumpió Adrián. Ha estado acosando a mi madre, sobre todo ahora que está tan frágil después de la operación. Solo queremos que la lleven a un lugar donde puedan ayudarla. Los agentes asintieron y se dirigieron hacia la casa abandonada. Pude oír los gritos ahogados de la pequeña Mía, sus llantos y protestas mientras la sacaban de su improvisado refugio. Señora Morrison, el hombre malo. Pregunte por las cajas. Pregunte por las cajas del sótano. Su voz se perdió mientras la introducían en el coche patrulla. Me quedé inmóvil, sintiendo que acababa de presenciar algo terrible, pero sin entender el qué. Adrián posó una mano en mi espalda, guiándome hacia la puerta. No le hagas caso, mamá. Está loca. Siempre dice tonterías. Pero cuando giré la llave y entré en mi propia casa, la sensación de que algo iba terriblemente mal se intensificó. El aire olía distinto. No a cerrado, sino a un producto químico, un olor agrio a limpieza industrial. Adrián, dije volviéndome para mirarlo. ¿Por qué ha llegado la policía tan rápido? ¿Y cómo sabían exactamente a dónde venir? Su sonrisa pareció forzada, artificial. Los llamé antes, mamá, cuando vi que la niña te estaba molestando. Solo quería protegerte, pero había algo en su mirada que no encajaba con sus palabras, algo que me recordó la expresión que ponía de niño cuando me mentía sobre algún jarrón roto o alguna travesura. Mientras me ayudaba a subir las escaleras hacia mi habitación, no podía dejar de pensar en las palabras desesperadas de Mía. Pregunte por las cajas del sótano. ¿Qué cajas? ¿Y por qué Adrián parecía tan ansioso por silenciarla? La primera noche en casa fue la peor de mi vida. No por el dolor en el pecho, ni por los medicamentos que me mantenían en una neblina, sino por la constante sensación de que algo estaba fuera de lugar. Me desperté varias veces, empapada en un sudor frío, convencida de haber oído ruidos en el piso de abajo. Cuando por fin amaneció, bajé las escaleras lentamente, aferrándome a la barandilla. La cocina estaba inmaculada, demasiado inmaculada. Los armarios estaban organizados de una forma que no reconocía. Mis tazas favoritas, las que siempre guardaba a la izquierda, estaban ahora a la derecha. Abrí el cajón donde guardaba los recibos y documentos importantes. Estaba vacío. Adrián. Lo llamé cuando llegó esa mañana con café y donuts. ¿Dónde están mis papeles? Él ni siquiera levantó la vista del móvil. ¿Qué papeles, mamá? Mis recibos, los documentos del seguro, las facturas, todo lo que guardaba en el cajón de la cocina. Ah, eso. Los organicé mientras estabas en el hospital. Ahora están en un lugar más seguro. Su tono era casual, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Más seguro? Adrián, esos son mis documentos personales. ¿Dónde los has puesto? Por primera vez me miró directamente y vi en sus ojos un brillo que me inquietó. Mamá, estás muy estresada. Los medicamentos te tienen confusa. Ya te los enseñaré cuando estés más tranquila. Confusa. La palabra resonó en mi cabeza durante el resto del día. ¿Estaba confusa? Era cierto que los fármacos me hacían sentir extraña, pero sabía perfectamente dónde guardaba mis cosas. Esa tarde, mientras Adrián estaba fuera,
Decidí explorar mi propia casa como si fuera una desconocida. En el salón, mi colección de figuritas de porcelana estaba reorganizada. Las fotos familiares de la repisa habían sido cambiadas de sitio. Algunas que recordaba con claridad ya no estaban. Fue al subir al segundo piso cuando mi sangre se heló. La habitación de invitados, que siempre había estado llena de cajas con recuerdos, ropa de invierno y adornos navideños, estaba completamente vacía. No reorganizada, vacía, como si nunca hubiera habido nada allí. Me senté en el borde de la cama, intentando controlar mi respiración. 30 años de recuerdos. Cartas de amor de mi difunto marido. Dibujos de Adrián del colegio. Fotografías de mi juventud. Todo había desaparecido. Cuando Adrián regresó, lo confronté de inmediato. ¿Dónde están las cosas de la habitación de invitados? Él suspiró, con la exasperación de un padre que pierde la paciencia con un niño caprichoso. Mamá, esa habitación lleva años vacía. Te estás imaginando cosas. No me estoy imaginando nada. Allí estaban las cajas con las cartas de tu padre, los álbumes de fotos, tu ropa de bebé. Mamá, por favor. Su voz adquirió un tono condescendiente que nunca antes había usado conmigo. Los medicamentos están afectando tu memoria. Llamé al médico y me dijo que es un efecto secundario normal. Esa noche no pude dormir. Mientras él hablaba, había reparado en algo que asomaba por el bolsillo trasero de su pantalón. Un juego de llaves que no reconocí. Llaves que, desde luego, no eran de mi casa. Al día siguiente, en contra de las recomendaciones del médico, salí a caminar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Fue entonces cuando volví a verla. Mia estaba sentada a la entrada del callejón trasero, jugando con un gato callejero. Al verme, sus ojos se iluminaron con urgencia. «Señora Morrison», corrió hacia mí, pero se detuvo a unos metros, temerosa. Me soltaron al día siguiente. No había hecho nada malo. «Pero, señora, tengo que decirle algo importante sobre el señor Adrián». Miré a mi alrededor, nerviosa. ¿Qué pasa con él? No es bueno. Cuando usted estaba en el hospital, él venía con una mujer rubia, y sacaban cajas y cajas de su casa. Las metían en una furgoneta grande. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Qué tipo de cajas? De cartón, muchas, y también muebles. Vi cómo sacaban una mesa antigua muy bonita y unos cuadros grandes. La mesa antigua. La mesa de roble que había pertenecido a mi abuela. La que siempre presidía el comedor. Corrí de vuelta a casa, ignorando la punzada en el pecho. La mesa no estaba. El comedor parecía extrañamente desnudo sin ella. Cuando Adrián llegó esa tarde, traía flores y una sonrisa que ahora me parecía una mueca grotesca. «Para mi mamá favorita», dijo, intentando darme un beso en la frente. «Adrián, ¿dónde está la mesa de la abuela?» Su sonrisa vaciló una fracción de segundo. «¿Qué mesa, mamá?» «La mesa de roble del comedor, la que ha estado aquí durante 20 años. Mamá, nunca hemos tenido una mesa de roble. Estás confundida otra vez. Quizá deberíamos hablar con el médico para ajustar la medicación, pero esta vez no me dejé intimidar. Esa niña me ha dicho que te vio sacar cajas y muebles de la casa mientras yo estaba en el hospital». Su expresión cambió por completo. La máscara de hijo preocupado se desmoronó, revelando un rostro frío y calculador. «Esa niña está loca, mamá.
Y tú estás empezando a sonar como ella. Los medicamentos te están afectando más de lo que pensaba. Se acercó a mí, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. Creo que necesitas más ayuda de la que imaginaba. Más supervisión. Esa noche, creyendo que yo dormía, oía a Adrián hablar por teléfono en el piso de abajo. No, no puedes seguir así. Estás haciendo demasiadas preguntas. La niña también es un problema. Sí, creo que es hora de acelerar el proceso. No pude oír más porque se fue hacia la cocina, pero había escuchado suficiente. Mi hijo estaba planeando algo en mi contra. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, busqué su chaqueta y encontré aquel misterioso juego de llaves. Eran 5, y ninguna abría nada de mi casa. Pero una de ellas, la más pequeña, me resultó terriblemente familiar. Era la llave del armario del sótano, donde guardaba mis documentos más importantes en una pequeña caja fuerte. Esa madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:20, bajé al sótano. Mis manos temblaban por los nervios y la debilidad, pero necesitaba saber la verdad. La cerradura del armario había sido forzada. Los arañazos en el metal lo confirmaban. Dentro, mi caja fuerte estaba abierta y completamente vacía. Las escrituras de la casa, mi testamento, las pólizas de los seguros de vida, todo había desaparecido. Pero en el suelo, medio oculta bajo unas herramientas viejas, encontré algo que Adrián había pasado por alto. Una carpeta de cartón. Al abrirla, mi mundo se vino abajo. Eran informes psiquiátricos falsificados a mi nombre, fechados durante mi hospitalización. Según aquellos papeles, yo sufría de demencia senil severa. Tenía episodios de agresividad y era un peligro para mí misma. El médico que supuestamente firmaba los informes, un tal doctor Marcus Henley, especialista en geriatría, era alguien a quien no había visto en mi vida. Los documentos recomendaban mi internamiento inmediato en un centro especializado. Pero lo que me partió el corazón en 1000 pedazos fue encontrar, al fondo de la carpeta, borradores de cartas. Intentos de imitar mi caligrafía en los que yo, supuestamente, le cedía todos mis bienes a Adrián por mi propia seguridad y le otorgaba plenos poderes sobre mis decisiones médicas y financieras. Había practicado mi firma docenas de veces. Subí las escaleras con las piernas temblando, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la traición que acababa de descubrir. Mi propio hijo, el niño al que había criado sola trabajando turnos dobles en la fábrica textil, había planeado robarme todo y encerrarme en un asilo. Pero aún había más. En la última página un documento me heló la sangre. Un contrato de venta de la casa, fechado para la semana siguiente. Adrián ya había acordado vender mi hogar a una empresa inmobiliaria por $250,000. Mi casa. La casa por la que había pagado una hipoteca durante 30 años. Aquella era la casa donde Adrián había aprendido a caminar, donde cada cumpleaños se había celebrado con un alboroto de globos y risas, donde habíamos llorado abrazadas cuando su padre nos abandonó. Y cuando Adrián llegó esa mañana, con su habitual café y sus donos, la normalidad se había vuelto una farsa que ya no podía sostener. «Buenos días, Ma. ¿Cómo dormiste?» «¿Cómo crees que dormí, Adrián?» Algo en mi tono debió de alertarlo, porque su sonrisa titubeó, perdiendo parte de su brillo. «¿Estás bien? Te ves pálida». Deslicé los documentos sobre la mesa de la cocina, uno por uno,
como si fueran cartas de una mano fatal. El color abandonó su rostro a medida que sus ojos reconocían lo que tenía delante. ¿Puedes explicarme esto? Un silencio denso, pesado, se instaló entre nosotros. Por un instante que pareció eterno, Adrián se quedó inmóvil, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas a punto de morder. Finalmente, se desplomó en una silla, el movimiento pesado y sin gracia. ¿Puedo explicarlo? Te escucho. Los médicos me dijeron que tu estado era peor de lo que pensábamos, que la cirugía había afectado tu capacidad mental. Dijeron que necesitabas supervisión las 24 horas. ¿Qué médico, Adrián? El doctor Marcus Henley. Nunca he conocido a un doctor Marcus Henley en mi vida. Se pasó las manos por la cara, un gesto de frustración impostada. Estás enferma. Más enferma de lo que quieres admitir. Estos episodios de paranoia, de acusarme de cosas. ¿Paranoia? Mi voz fue un látigo. Aquí están los documentos. Aquí está el contrato de venta de mi casa. Su voz se endureció, adquiriendo un filo agresivo que jamás le había escuchado. Kurushara, esta casa es demasiado grande para ti. No puedes cuidarla sola. El dinero de la venta te alcanzará para vivir cómodamente en Golden Sunset Manor. Golden Sunset Manor. Conocía ese nombre. Era el asilo más barato del condado, un lugar conocido por su hedor a desinfectante y negligencia. Las habitaciones compartidas cuestan $1,200 al mes. $250,000. Dije, paladeando cada sílaba. Menos los gastos del asilo. Eso te deja con casi 200 años de cuidados pagados por adelantado. Muy conveniente para ti, ¿verdad, Adrián? No se trata del dinero, Ma. ¿No? Entonces dime, ¿dónde están mis joyas? ¿Dónde está la mesa de la abuela? ¿Dónde han ido a parar 30 años de recuerdos familiares? Se puso de pie con tal brusquedad que la silla cayó hacia atrás con un golpe seco. «Estás loca, igual que esa maldita niña vagabunda. Las dos estáis completamente locas». Y en ese instante, como si la misma maldad hubiera llamado a la puerta, sonó el timbre. Adrián se apresuró a abrir, y una mujer que no había visto en mi vida entró en mi casa. Rubia, de unos 40 años, enfundada en un traje sastre, que gritaba dinero. «Elvira, ella es Janet, mi novia». Janet me dedicó una sonrisa gélida que no alcanzó a calentar la frialdad de sus ojos. «Encantada de conocerla por fin, señora Morrison. Adrián me ha hablado mucho de usted». Mi voz salió como un susurro ronco. «¿Tu novia? ¿Desde cuándo tienes novia, Adrián?» «Desde hace 8 meses, Ma. Queríamos decírtelo después de la cirugía, cuando estuvieras más fuerte. 8 meses. El mismo tiempo que llevaba notando que sus visitas se espaciaban, que sus comentarios sobre lo grande y vacía que se veía mi casa se hacían más frecuentes». Janet se sentó en el sofá como si fuera la dueña del salón. «Adrián me ha puesto al día sobre su estado, señora Morrison. Debe de ser muy difícil para usted aceptar que necesita ayuda. Mi estado... La demencia es algo terrible», continuó Janet con una voz melosa y condescendiente. «Pero Adrián y yo hemos investigado mucho. Golden Sunset Manor tiene un programa excelente para pacientes con sus síntomas». «¿Mis síntomas?», Adrián intervino, su tono falsamente apaciguador. «Ma, ya hablamos de esto. Los médicos fueron muy claros sobre tu deterioro cognitivo.
Fue en ese momento cuando oí un golpeteo suave en la ventana de la cocina. ¡Toc, toc, toc! Al girarme, vi el rostro asustado de mí al otro lado del cristal, haciéndome señas desesperadas. Me acerqué y la abrí apenas una rendija. «Señora Morrison», susurró con urgencia. «Lo he oído todo desde fuera. La mujer rubia es mala. Fue ella quien dijo que tenían que darse prisa antes de que usted se diera cuenta». «¿Qué más oíste, pequeña?» «Dijo que cuando usted esté en el asilo, se casarán y vivirán en una casa nueva, que esta es demasiado vieja para ellos». La voz de Adrián, a mi espalda, me hizo dar un respingo. «¿Con quién estás hablando, ma?» «Con nadie». Mentí, cerrando la ventana de golpe. Pero ya era tarde. Adrián había visto la sombra de Mía escabullirse hacia aquel callejón. Su rostro se endureció con una frialdad que me provocó un escalofrío. Esa niña está convirtiéndose en un problema serio. Creo que es hora de tomar medidas más drásticas. Janet asintió, su expresión impasible. Adrián tiene razón. No podemos permitir que influencias externas interfieran con su tratamiento médico. Tratamiento médico. Como si necesitara tratamiento por descubrir que mi propio hijo me estaba despojando de todo. Esa noche, envuelta en la quietud de la casa que creían que era suya, los oí susurrar en la cocina. «Necesitamos actuar rápido», decía la voz sibilante de Janet. «Si sigue haciendo preguntas, alguien más podría empezar a sospechar. Ya he hablado con el Dr. Henley. Los papeles estarán listos mañana. Y he contratado a 2 enfermeros para que vengan a buscarla el viernes». «¿Y la niña?» «Ya me te he encargado. Los servicios sociales pasarán a recogerla mañana temprano. Esta vez no la soltarán». El corazón se me detuvo en el pecho. No solo me estaban traicionando a mí, iban a destruir a la única persona que había intentado ayudarme. Era el momento de actuar. A la mañana siguiente, me convertí en la anciana frágil y confundida que ellos deseaban ver. Cuando Adrián llegó con el desayuno, lo recibí con una sonrisa débil y los ojos vidriosos. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» Vi el alivio inundar su rostro. Creyó que finalmente me había rendido, que la presión y los medicamentos habían surtido efecto. «Muy bien, ma. ¿Y tú? ¿No tuviste más de esos episodios raros?» ¿Episodios? Puse mi mejor cara de desconcierto. No recuerdo nada raro. Solo me siento muy cansada». Adrián intercambió una mirada de triunfo con Janet, que había llegado temprano con una maleta. Por lo visto, ya se había mudado. «Eso es bueno, señora Morrison», dijo Janet con su tono condescendiente. «El descanso es muy importante para su recuperación». Durante el desayuno representé mi papel. Fingí tener dificultades para recordar cosas simples. Pregunté 3 veces qué día era y derramé café en mi bata. «Ay, mijo, no sé qué me pasa. Se me olvida todo». Adrián apenas podía disimular su satisfacción. «No te preocupes, ma. Es normal después de una cirugía tan fuerte». Pero mientras mi exterior proyectaba demencia, mi mente trabajaba ya a una velocidad febril. Por la tarde, en cuanto salieron a hacer recados, probablemente para ultimar los detalles de mi encierro, puse en marcha mi plan. Encontré mi viejo teléfono móvil, el que Adrián creía que ya no usaba, escondido en mi costurero. La batería parpadeaba, pero tenía suficiente carga para una última batalla. Llamé a Margaret Sullivan, mi vecina de enfrente, una amiga de décadas. «Margaret, necesito tu ayuda. Es urgente». «Elvira, queridas, ¿estás bien?
Adrián me dijo que estabas muy enferma, con problemas de memoria. Ese es el problema, Margaret. Adrián me está mintiendo. Necesito que vengas, pero sin que él te vea. Hubo una pausa. ¿Estás segura de lo que dices, querida? Completamente. Por favor, confías en mí. Margaret llegó 20 minutos después, deslizándose por la puerta trasera como una aliada en territorio enemigo. Su rostro se tornó lívido cuando le mostré los documentos falsificados. Dios mío, Elvira. Tu propio hijo. Necesito que documentes todo esto. Y necesito tu ayuda con algo aún más importante. Le hablé de Mía, de su advertencia y de los planes de Adrián, para que se la llevaran los servicios sociales. Esa niña es la única testigo de lo que hicieron mientras yo estaba en el hospital. Si desaparece, no tendré forma de probar nada. Margaret asintió, la determinación brillando en sus ojos. ¿Qué necesitas que haga? Primero, llamen ya a la policía real. No a la patrulla local que Adrián pueda tener en el bolsillo. Pide que envíen a alguien de investigación. Y después tenemos que encontrar a Mía antes que ellos. Salimos por la puerta trasera y nos dirigimos a la casa abandonada. La encontramos acurrucada tras unas cajas viejas, temblando como una hoja. Señora Morrison, susurró al verme. Los hombres malos vinieron a buscarme temprano, pero me escondí. ¿Qué hombres, pequeña? El señor Adrián y 2 hombres con uniformes. Dijeron que tenían papeles para llevarme. Margaret y yo intercambiamos una mirada. Adrián se movía más rápido de lo que pensaba. Mía, necesito que me cuentes todo lo que viste cuando yo estaba en el hospital. Pero esta vez, Margaret lo va a grabar con su teléfono. ¿De acuerdo? La niña asintió, y con una voz temblorosa pero clara, relató su historia. Durante las 3 semanas que estuve hospitalizada, Adrián y Janet habían vaciado mi casa sistemáticamente. Vinieron como 10 veces, contó Mía. Siempre en una camioneta blanca y grande. Sacaron muchas cajas, muebles, hasta los cuadros de las paredes. ¿Recuerdas qué día fue la primera vez? Sí. Fue por la día después de que usted se fuera al hospital. Yo estaba aquí y los vi llegar con llaves. Margaret siguió grabando mientras Mía describía cómo los había visto celebrar, riéndose de cómo la vieja nunca se daría cuenta y de cómo iban a vivir como reyes. También oí a la mujer rubia decirle al señor Adrián que tenían que casarse rápido, después de que usted estuviera en el asilo, para que ella pudiera heredar todo si a él le pasaba algo. La sangre se me heló en las venas. No solo me estaban robando. Janet planeaba quedarse con todo, incluso con la parte de Adrián. Cuando terminamos, regresamos a mi casa. Adrián y Janet ya se habían vuelto. ¿Dónde está? Oí preguntar a Adrián, su voz teñida de nerviosismo. Debe estar descansando, respondió Janet. Los medicamentos la tienen muy sedada. Mejor. Mañana a primera hora vienen a por ella. Ya está todo arreglado. Margaret se ocultó en el patio mientras yo entraba, fingiendo haber estado dormida. Ah, ahí estás, Ma. Nos preocupamos. Estaba en mi cuarto. Mentí, bostezando. Estos medicamentos me dejan agotada. La cena de esa noche fue un acto de teatro macabro. Janet incluso cocinó mi plato favorito, aunque era evidente que no tenía ni idea de cómo prepararlo. Mañana será un gran día, señora Morrison, dijo Janet con una sonrisa que me revolvió el estómago. Va a conocer su nuevo hogar. ¿Mi nuevo hogar? Adrián me tomó la mano, su tacto una parodia de cariño. Sí, Ma.
Te mudarás a un lugar precioso donde podrán cuidarte mejor. ¿Y tú vendrás a visitarme? Por supuesto. Todos los domingos. Mentira. Sabía que Golden Sunset Manor restringía las visitas a los pacientes diagnosticados con demencia agresiva. Una vez dentro, quedaría aislada. Más tarde, cuando se retiraron a su habitación, esperé en la cocina. A las 11, Margaret dio unos golpecitos en la ventana trasera. «He traído a alguien», susurró. Era la detective Lisa Rodríguez, de la División de Crímenes contra la Tercera Edad. «Señora Morrison», dijo en voz baja. «Recibí su denuncia. ¿Tiene las pruebas?» Le entregué los documentos, las copias que Margaret había hecho de mis originales y el teléfono con la grabación de Mia. «Esto es suficiente para una orden de arresto», afirmó la detective tras revisarlo todo. «Pero necesitamos atraparlos en el acto. Dice que mañana vienen a buscarla, ¿no?» «Sí, a primera hora». «Entonces, mañana será el día en que su hijo y su novia descubran que subestimaron por completo a una mujer de 61 años. Me explicó el plan. Yo debía seguir actuando, dejar que vinieran a por mí. En el momento crucial, ellos intervendrían. ¿Y Mia? Ya está a salvo. La tenemos en protección temporal. Será nuestra testigo principal. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No por la calma, sino por la certeza de que la pesadilla estaba a punto de terminar. El viernes amaneció con una quietud premonitoria. Me desperté a las 6 y me vestí con la ropa que Adrián habíase elegido para mí. Un vestido holgado, zapatos sin cordones, el atuendo de una mujer indefensa. Durante el desayuno, Adrián y Janet estaban visiblemente nerviosos. Él miraba su reloj sin cesar. Ella ordenaba y reordenaba una carpeta con mi nombre. «¿A qué hora dijiste que venían?», preguntó Janet por tercera vez. «A las 9 en punto», respondió Adrián. «Son muy puntuales en Golden Sunset». A las 8:45, una furgoneta blanca se detuvo frente a la casa. 2 hombres con uniformes azules se dirigieron a la puerta, ambos con rostros impasibles que no invitaban a la conversación. «Buenos días», dijo el más alto cuando Adrián abrió. «Venimos a por la señora Morrison». «Perfecto. Pasen», respondió Adrián con una sonrisa forzada. «Ma, ya han llegado los señores que te ayudarán con la mudanza». Interpreté mi papel final. Me acerqué arrastrando los pies, con la mirada perdida. «¿Mudanza? No entiendo. ¿A dónde voy?» Janet se acercó, su voz un bálsamo venenoso. «A su nuevo hogar, señora Morrison. Un lugar precioso donde van a cuidarla muy bien». El hombre más corpulento sacó una carpeta. «Tenemos aquí la orden médica para el traslado. Usted es Adrián Morrison. El hijo. Sí, soy yo. Necesitamos que firme aquí, aquí y aquí», indicó, señalando varias líneas. «Esto nos autoriza al transporte y a administrar cualquier sedante que necesite». Mientras Adrián firmaba con avidez, fingí un último instante de lucidez. «Adrián, hijo, no quiero irme. Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos. Ma, ya lo hemos hablado. Allí estarás mejor atendida». «Pero... no entiendo por qué. ¿He hecho algo malo?» Vi cómo los 2 hombres intercambiaban una mirada. Probablemente estaban acostumbrados a estas escenas, pero algo en su expresión me inquietó. «Señora, entendemos que es difícil.
dijo el más delgado, pero es por su propia seguridad. ¿Mi seguridad? Pero si aquí estoy a salvo. Janet se interpuso, su voz empalagosa y tajante a la vez. Señora Morrison, ¿recuerda lo que hablamos anoche? ¿Sobre esos episodios de confusión que ha estado teniendo? Ahí estaba, la frase clave que habían ensayado. La justificación perfecta para silenciar cualquier protesta que yo pudiera articular. Episodios de confusión. No recuerdo ningún episodio, dije, pero mi voz salió como un hilo frágil, teñida de una debilidad que casi me convenció a mí misma. ¿Lo ven?, dijo Adrian, volviéndose hacia los dos hombres, con un aire de trágica resignación. A veces olvida cosas que ocurrieron apenas ayer. El hombre más corpulento asintió con una comprensión ensayada, casi profesional. Es muy común en estos casos. ¿Trajeron su medicación? Janet alzó una pequeña bolsa de farmacia, haciéndola tintinear como una promesa de olvido. Aquí está todo. El doctor fue muy específico con las dosis. Al ver la bolsa, sentí una punzada de hielo en el pecho. Mi corazón se desbocó. Sabía que esas no eran mis medicinas. Eran sedantes. Grilletes químicos para mantenerme dócil durante el traslado y los primeros días en el infierno, al que llamaban asilo. Bien, señora Morrison, dijo el hombre más alto, acercándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Lista para irnos? No quiero ir, susurré. Mi voz sonó más a un quejido infantil que a la protesta firme que había imaginado. Por favor, Adrian, no me hagas esto. Mi hijo se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Por un instante, un fugaz instante, creí ver un destello de remordimiento en su mirada, pero se extinguió tan rápido como apareció. Mamá, es por tu bien. Ya no puedes seguir viviendo sola. Pero no estoy sola. Tú estás aquí conmigo. No puedo estar aquí todo el tiempo. Tengo que trabajar. Tengo mi propia vida. Su propia vida. Con Janet. En mi casa. Con mi dinero. Uno de los hombres apareció empujando una silla de ruedas. Será más fácil si usa esto, señora. Así no se cansa en el camino. No necesito una silla de ruedas. Puedo caminar perfectamente. Son las reglas del transporte médico, señora Morrison, explicó el hombre corpulento con una voz paciente, pero inflexible. Fue entonces cuando lo noté. Un detalle discordante. El hombre delgado llevaba una radio en el cinturón, pero no era el equipo profesional de un servicio de ambulancias. Parecía más un walkie-talkie barato. Y sus uniformes. A primera vista parecían correctos, pero ahora veía la extrañeza. El logo cosido en el pecho no coincidía con el nombre bordado sobre el bolsillo. No eran sanitarios. Eran actores. Actores de segunda contratados por mi hijo. Bueno, dije, fingiendo una resignación que no sentía. Si no tengo más remedio. Mientras me ayudaban a sentarme, giré la cabeza como por casualidad hacia la ventana. Margaret estaba en su jardín, regando sus rosales, pero su mirada se desviaba disimuladamente hacia nosotros. Era la señal. Todo estaba en marcha. ¿Subieron ya las maletas?, preguntó Janet. Sí, ya están en la furgoneta, respondió el hombre corpulento. Por supuesto. Las maletas que habían hecho a mis espaldas, llenas de la ropa que ellos habían decidido. Seguramente los vestidos viejos y la ropa barata.
Lo bueno ya lo habrían vendido. O se lo habría quedado Janet. Mientras me empujaban hacia la puerta, representé un último acto de resistencia. Adrian, por favor, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Mamá, ya basta. Lo estás haciendo todo más difícil. Es que no lo entiendo. ¿Por qué me echas de mi propia casa? Janet se acercó, su rostro una máscara de falsa preocupación. Nadie la está echando, señora Morrison. Solo vas a un lugar donde podrán cuidarla mucho mejor. Yo no quiero que me cuiden. Quiero quedarme en mi casa. El hombre alto comenzó a empujar la silla por el sendero del jardín hacia la furgoneta. Es normal que estén algo confundidos al principio. En cuanto llegue a las instalaciones, se sentirá más tranquila. Instalaciones. Ni siquiera eran capaces de llamarlo por su nombre. Asilo. Prisión. Cuando llegamos a la furgoneta, confirmé mis sospechas. Tenía los cristales tintados sin ninguna insignia de ningún servicio médico. Era solo una furgoneta blanca, anónima y siniestra. Adrian, dije una última vez, mi voz cargada con todo el peso de mi vida. Si haces esto, no te lo perdonaré jamás. Por primera vez esa mañana, su compostura se agrietó. Un músculo tembló en su mandíbula. Mamá, algún día entenderás qué es lo mejor para ti. Los hombres comenzaron a levantar la silla para meterme dentro. Era el momento. ¡Ahora!, grité con una fuerza que no sabía que poseía. De repente, la tranquila calle suburbana estalló en un caos de sirenas y luces estroboscópicas. 5 coches de policía surgieron de la nada, bloqueando la calle. La detective Rodríguez bajó de uno de ellos, seguida por varios oficiales uniformados. El rostro de Adrian pasó del nerviosismo a la confusión, y de ahí al más puro terror. ¿Qué está pasando?, gritó Janet. Los 2 hombres soltaron mi silla de ruedas y trataron de correr, pero ya era tarde. Estaban rodeados. Adrian Morrison, dijo la detective Rodríguez, acercándose con unas esposas en la mano. Queda detenido por fraude a personas mayores, falsificación de documentos y conspiración para cometer un secuestro. «Esto es un malentendido», vociferó Adrian. «Mi madre está enferma, tiene demencia». La detective le dedicó una sonrisa gélida. «Su madre, señor Morrison, está perfectamente cuerda y tiene pruebas suficientes para encerrarle a usted durante muchos, muchos años». Janet intentó huir hacia su coche, pero 2 oficiales la interceptaron. «Janet Sullivan», gritó otro detective. «Usted también queda detenida por los mismos cargos». «No saben lo que dicen», chilló ella, su voz aguda y rota. «Esa vieja está loca». Con una calma que saboreé intensamente, me puse en pie, abandonando la silla de ruedas y dejando atónitos a los que no conocían la verdad. «No tan loca como pensabas, querida», dije, y una sonrisa genuina, la primera en semanas, se dibujó en mi rostro. Adrian me miró con absoluta incredulidad. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Lo que tú nunca me enseñaste, hijo mío. Defenderme». 6 meses después, estaba sentada en el porche delantero, viendo a Mia jugar con el gato callejero que habíamos adoptado. El sol de otoño dibujaba filigranas doradas a través de las hojas de los árboles, y por primera vez en años, sentía una paz absoluta. El proceso legal había sido sorprendentemente rápido. Con el cúmulo de evidencias, los documentos falsificados, la grabación de Mia, el testimonio de Margaret y las confesiones involuntarias que Adrian y Janet habían hecho mientras estaban bajo vigilancia,
El caso era indefendible. Adrian fue sentenciado a 5 años de prisión. Janet, a 4. Los falsos sanitarios resultaron ser actores en paro que habían respondido a un anuncio en Internet creyendo que era para una obra de teatro. Cuando comprendieron la realidad, ya estaban demasiado implicados para dar marcha atrás. La detective Rodríguez me había visitado la semana anterior. Estamos recuperando los bienes que su hijo vendió, me explicó. La mesa de su abuela apareció en una casa de empeños. Sus joyas están en proceso de devolución y el dinero transferido de sus cuentas será reintegrado por completo. Pero para mí, lo más importante no era recuperar los objetos. Era haber recuperado mi dignidad, mi independencia y mi fe en que, a veces, la justicia prevalece. Mía había sido puesta bajo mi cuidado temporal. Pero después de 6 meses juntas, ninguna de las dos concebía la idea de separarse. Señora Elvira, me dijo una tarde, mientras me ayudaba a preparar la cena, ¿cree que me encontrarán una familia? ¿Y tú quieres que la encuentren pequeña? Guardó silencio, removiendo la salsa de espaguetis. Me gusta vivir aquí, con usted. Usted me enseña cosas y yo la ayudo a recordar dónde las pone. Me reí. A mis 62 años, mi memoria no era perfecta, pero eso no era demencia. Era simplemente vivir. A mí también me gusta que vivas aquí, Mía. De hecho, he estado hablando con unos abogados sobre la posibilidad de adoptarte oficialmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura alegría. ¿De verdad? ¿Puedo ser su nieta de verdad? Si tú quieres, pequeña. Si tú quieres. La adopción se hizo oficial 2 meses después. La jueza Patricia Hawkins, una mujer que entendía perfectamente lo que habíamos pasado, firmó los papeles con una sonrisa. Es inusual, había dicho, pero en circunstancias excepcionales, las familias se forman de maneras excepcionales. Mía tenía ahora 9 años. Iba a la escuela del barrio y se había convertido en la nieta que nunca pensé que tendría. Era inteligente, curiosa, y poseía una fortaleza forjada en las calles. Margaret se había convertido en una especie de abuela postiza y venía a comer todos los domingos. «Qué bien se está en una casa llena de vida otra vez», me decía, mientras veíamos a Mía perseguir mariposas en el jardín. Una tarde de primavera, casi un año después de mi operación de corazón, recibí una carta inesperada. Llevaba el sello del Centro Penitenciario Estatal. Era de Adrian. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que nunca fue mi intención hacerte tanto daño. Janet me convenció de que estabas realmente enferma, de que no sabías lo que era mejor para ti. Meishizoku le hizo creer que te estaba así ayudando. Sé que suena cuota excusa, y quizás lo sea. No te escribo para que me visites o me perdones. Te escribo porque ahora me doy cuenta de todo lo que sacrificaste por mí. Trabajaste turnos dobles para que yo no careciera de nada. Nunca volviste a casarte porque decías que yo era tu prioridad. Y así es como te lo pagué. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que cada día pienso en lo que perdí. No solo mi libertad. Te perdí a ti. Y eso duele más que cualquier celda. Tu hijo, que lo siente. Adrian. Dejé la carta sobre la mesa y la miré durante un largo rato. Mía entró corriendo del jardín, con las mejillas sonrosadas. «Señora Elvira, ¿está bien? Parece triste».
No estoy triste, pequeña. Solo estoy procesando. Esa noche, cuando Mia ya dormía, volví a leerla. Una parte de mí quería creer en su arrepentimiento. Otra, más cínica, sabía que probablemente era otra manipulación. Pero una tercera parte, la más sabia, comprendió algo fundamental. Ya no importaba si era sincero o no. Su arrepentimiento no podía deshacer el daño. Y mi perdón no era algo que él pudiera ganar con palabras. Al día siguiente, me senté a Courageux a escribir mi respuesta. Adrián, recibí tu carta. Agradezco que reconozcas el daño que causaste, pero necesitas entender algo. Tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste. No borra el terror que sentí al descubrir que mi propio hijo había planeado robarme todo y encerrarme para siempre. No te escribo esto para herirte, sino para dejar clara una verdad. No habrá reconciliación entre nosotros. No por crueldad, sino porque por fin he aprendido a proteger mi paz. Espero que uses tu tiempo en prisión para reflexionar y convertirte en una persona mejor. Pero esa transformación, si ocurre, será para tu beneficio, no para el mío. Tengo una nueva familia. Mia y yo hemos construido un hogar basado en la honestidad, el respeto y el amor verdadero. Por primera vez en años, soy feliz. No me busques cuando salgas. No vengas a mi casa. No intentes contactarme. Esta es mi última comunicación contigo. Elvira Morrison. Envié la carta esa misma tarde. No sentí tristeza, ni culpa. Solo una sensación de plenitud. Como si cerrara la última página de un libro cuyo final, por fin, me pertenecía. 2 años después, en mi 64 cumpleaños, Mia organizó una pequeña fiesta en el jardín. Margaret nos ayudó con el pastel e invitamos a los vecinos que se habían convertido en nuestra familia. Mientras Mia me ayudaba hasta soplar las velas, pensé en lo extraña que es la vida. Si no hubiera enfermado del corazón, si Adrian no me hubiera traicionado, si una niña sin hogar no me hubiera advertido del peligro, jamás habría encontrado la felicidad que ahora tenía. A veces, el peor momento de tu vida es la puerta de entrada al mejor. ¿Pidió un deseo, señora Elvira?, preguntó Mia. Ya se ha cumplido, pequeña, le dije abrazándola con fuerza. Ya se ha cumplido. Esa noche, después de que todos se fueran, salí al porche. La casa respiraba vida y amor. A lo lejos, oí el silbato de un tren. Hubo un tiempo en que ese sonido me hacía sentir sola. Ahora, me recordaba que la vida sigue adelante, que siempre hay nuevos destinos por descubrir. A mis 64 años, había aprendido la lección más importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir a tu propia familia. Y nunca es tarde para ser feliz. El futuro se extendía ante nosotras, un camino iluminado por la luna, lleno de posibilidades que Mia y yo exploraríamos juntas. Y por primera vez en décadas, no sentía miedo del mañana. Porque por fin, estaba en casa.